Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, muchísima gente celebra, pero que quizás no todos conocen a fondo. Halloween. Así es. Tenemos aquí un análisis bien interesante que busca desentrañar su historia, que es bastante compleja, y también las miradas teológicas que genera. Un tema con muchas capas, definitivamente. Exacto. La fuente que estamos revisando es justamente un análisis teológico e histórico de Halloween. Y el objetivo es bastante claro. Queremos entender mejor de dónde viene esta fecha Sí. y también qué implicaciones tiene, ¿no? Especialmente desde una mirada religiosa, sobre todo la cristiana. Prepárense porque hay algunas sorpresas sobre esta fiesta tan popular y a veces, polémica. Sin duda. Muy bien, entonces, empecemos a desarmar esto. ¿Qué tal si vamos al origen? Porque resulta que no es una historia simple, ¿eh? Para nada. No, para nada. Es una historia con, como decías, muchas capas. De hecho, el análisis arranca diciendo que Halloween es un ejemplo clarísimo de sincretismo. O sea, que no es algo puro, ¿verdad? Exacto. Sino una fusión, una mezcla de tradiciones súper distintas que se fueron acumulando con el tiempo. Tal cual. Es como un plato que tiene ingredientes de varias cocinas, ¿no? Hay elementos paganos, luego vienen los cristianos y hoy en día, claro, una capa comercial enorme. Me gusta esa metáfora del plato. A ver, entonces, ¿cuál sería el ingrediente más antiguo? Bueno, la raíz más antigua que se identifica claramente es una festividad celta. Se llamaba Samhain. Samhain. Sí, Samhain. Se celebraba sobre todo en lo que hoy es Irlanda, Gran Bretaña, el norte de Francia, esas zonas. Y marcaba un momento clave del año. ¿Cuál? El final del verano, el fin de la cosecha. Y el inicio del invierno, que para los celtas era como el lado oscuro del año, digamos. O sea, literalmente el lado oscuro. Así lo veían, sí. Como un tiempo de muerte simbólica en la naturaleza, esperando el renacimiento en primavera. Y creían que justo en esa noche, la de Samhain, el velo entre nuestro mundo, el de los vivos, y el otro mundo, el de los muertos. ¿Se volvía más fino o algo así? Exactamente, muy, muy delgado. Y pensaban que los espíritus, tanto los ancestros como quizá otros seres, no todos buenos, podían cruzar, podían caminar entre nosotros. ¡Wow! Y de ahí vienen algunas costumbres que todavía como que resuenan, ¿no? Aunque cambiadas. Justamente. Se cree que las hogueras enormes que encendían tenían un propósito. Podían ser para proteger, para purificar. Y los disfraces. Eso siempre me dio curiosidad. Bueno, sobre los disfraces hay teorías, ¿viste? Podría ser para camuflarse, para que los espíritus malos no te reconocieran, o quizás era para representar a los ancestros y, digamos, calmarlos. Entiendo. Y también, fíjate, se practicaban ritos de adivinación. ¿Adivinación? Sí, como aprovechando esa conexión especial con el otro lado para intentar ver qué traería el invierno, que era una estación dura, ¿no? Claro. Tiene sentido en ese contexto. Pero bueno, esa es la capa celta. Después, la historia se complica, ¿no? Con el cristianismo. Ajá, El nombre mismo, Halloween, viene de ahí, ¿cierto? correcto. Halloween es una contracción. Viene del inglés antiguo All Hallows Eve. ¿Qué significa? Significa víspera de todos los santos. Hay que pensar que la iglesia cristiana, ya desde bastante temprano, tenía la costumbre de honrar a sus mártires, a sus santos. Al principio, las fechas cambiaban según el lugar. Pero fue un proceso, y para el siglo VIII, más o menos, hubo papas como Gregorio III y Gregorio IV que fueron clave para fijar la fiesta de todos los santos el 1 de noviembre para la iglesia de Occidente. El 1 de noviembre. Justo después del 31 de octubre, la noche de Samhain. ¿Eso fue casualidad? Esta es una pregunta central que toca el análisis. Y bueno, hay una teoría histórica bastante fuerte, aunque quizá no sea la única explicación, A ver. que sugiere que elegir esa fecha fue, en parte, al menos, una movida estratégica. Para cristianizar la zona, digamos. O sea, poner una fiesta cristiana importante justo encima de una fecha pagana que ya era súper popular como Samhain. Era como ofrecer una alternativa, pero con un significado centrado en lo cristiano, la santidad, la esperanza. Interesante esa estrategia de superposición. Día de los fieles difuntos, el 2 de noviembre.
Ah, el Día de los Muertos que celebramos en muchos lugares. Claro, aunque con enfoques distintos según la cultura. Pero en la liturgia, ese día se dedicó a rezar por las almas de los cristianos que se creía estaban en el purgatorio. Y así quedó formado un ciclo de 3 días. El 31, víspera; el 1, todos los santos; y el 2, fieles difuntos. En inglés se le llamó All Hallowtide. All Hallowtide. 3 días de recuerdo cristiano. Y antes mencionabas lo de pedir cosas. ¿Eso también tiene algún eco en la historia? Sí, fíjate qué curioso. Hay paralelismos. En algunas zonas de Europa, en la Edad Media, existía una costumbre llamada suling. Suling. Sí, gente, muchas veces pobre o niños, iban de casa en casa pidiendo unos panecillos especiales. Les decían pasteles del alma o soul cakes. Pasteles del alma. ¡Qué nombre! Y a cambio de esos pasteles, ofrecían rezar por los difuntos de la familia que les daba el pan. Así que esa idea de ir de puerta en puerta pidiendo algo en esta época, bueno, no es puramente moderna ni tiene raíces solo paganas. Vaya conexión. No tenía idea de los soul cakes. Pero claro, eso está lejísimos de lo que vemos hoy, ¿no? Niños disfrazados de superhéroes pidiendo caramelos, las calabazas talladas por todos lados. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, ese salto se dio sobre todo al cruzar el charco, hacia Norteamérica. Ajá. Fueron principalmente los inmigrantes irlandeses y escoceses, sobre todo los que llegaron por la gran hambruna de la papa en el siglo XIX. Ellos llevaron sus tradiciones. Claro. Pero allá, en Estados Unidos, en esa mezcla de culturas, la fiesta empezó a cambiar muchísimo. Se fue secularizando cada vez más. Perdiendo el toque religioso. Exacto, tanto el pagano como el cristiano original. Y, por supuesto, se comercializó a lo grande. Se convirtió en una industria de millones. El famoso trick or treat. El trick or treat, el dulce o truco como lo conocemos, se popularizó ahí. Y las calabazas, que eran más fáciles de conseguir y tallar que los nabos que usaban en Europa, Se volvieron el símbolo, las jack-o'-lanterns. tal cual. Y el foco se fue más hacia el entretenimiento, la diversión, sí, pero también mucho hacia el terror. Digamos ligero, ¿no? Monstruos, brujas, fantasmas, muy lejos de los propósitos espirituales originales. Y es justo ahí, ¿no? En esa desconexión y en el tipo de imágenes que se usan hoy, donde el análisis teológico que estamos viendo se pone más crítico. Exactamente. Ahí es donde entra fuerte la perspectiva teológica. El punto central de la objeción, como lo presenta esta fuente, se basa en las advertencias que hay en la Biblia. ¿Advertencias sobre qué? Sobre involucrarse en prácticas que se consideran ocultas, de espiritismo y sobre todo la comunicación con los muertos. Y esos elementos, como vimos, estaban ligados a las raíces más antiguas de Samhain. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de esas advertencias bíblicas que menciona el análisis? Claro, un pasaje que siempre se cita es de Deuteronomio, capítulo 18, los versículos 10 al 12. Es muy directo. ¿Qué dice? Condena una lista de prácticas: adivinación, hechicería, interpretar presagios, brujería, encantamientos, y menciona específicamente consultar a médiums, espiritistas o a los que evocan a los muertos. Entiendo. Y el texto dice que todo eso es abominable para Dios. La conexión que se hace es, si la fiesta original tenía que ver con espíritus y adivinación, y la fiesta moderna usa imágenes de brujas, fantasmas, demonios, bueno, participar podría verse como tomar a la ligera algo que la Biblia condena fuerte. Abominable. Sí, es una palabra con peso. ¿Hay otros textos similares? Sí, el análisis menciona también, por ejemplo, Levítico 19:31, que dice algo como: no acudan a mediums ni busquen espiritistas porque se van a contaminar por ellos. Ah, ahí el foco está en la contaminación espiritual, ¿no? Exacto. La idea de mantener una pureza, una separación de prácticas que se ven como, bueno, contrarias a la relación con Dios. La preocupación es que las imágenes de Halloween, aunque sean broma, pueden abrir puertas o crear una fascinación peligrosa con esas áreas prohibidas. Comprendo el argumento de la prohibición y el riesgo de contaminación. Ahora, frente a eso, a esa asociación con lo oscuro, ¿cuál es la respuesta o el enfoque que propone el cristianismo, según este análisis? La respuesta es central en el mensaje cristiano. La victoria de Jesucristo. Su victoria sobre la oscuridad.
sobre el pecado, sobre la muerte misma. Ajá. Entonces, desde esa perspectiva, el llamado a los creyentes no es tenerle miedo a la oscuridad, ni jugar con ella. Es vivir como hijos de la luz. Vivir en la luz. Exacto. Y la fuente menciona un pasaje como Efesios 5:11, que dice algo como: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien expónganlas o denúncienlas. Y eso aplicado a Halloween sería. De la violencia o la muerte, la brujería. Se argumenta que esas son justamente obras de la oscuridad, de las que el creyente debería alejarse, no celebrarlas ni hacerlas parecer inofensivas. O sea, exponerlas, no imitarlas ni en chiste. Esa es la línea de interpretación. Y se refuerza con otro texto que se cita, Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses? Es un llamado a enfocar la mente. Dice que pensemos en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable, en todo lo que sea excelente o digno de alabanza. Claro, el contraste es fuerte. Muy fuerte. Se plantea un contraste directo entre esos valores y el enfoque que a menudo tiene Halloween en lo macabro, lo grotesco, el miedo, la maldad. Se sugiere que hay una incompatibilidad de espíritu, digamos. Y esto me lleva de nuevo a lo que hablábamos del Halo Hallowtide, la celebración cristiana original. El foco no era el miedo, ¿verdad? Era otra cosa. Exactamente. Ese es otro punto clave que resalta el análisis. El contexto cristiano original de esta época, la víspera de Todos los Santos, el día mismo, el de los fieles difuntos, no se centra en tener miedo de los espíritus o de la muerte. Todo lo contrario. ¿Qué celebra entonces? Celebra la comunión de los santos, la victoria final de Cristo sobre la muerte y la esperanza de la resurrección para los que creen en Él. Se cita un pasaje como Colosenses 1:13-14, que dice que Dios nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos rescató del dominio de las tinieblas. La implicación teológica es fuerte. Se considera que el creyente ya no vive bajo el miedo o el poder de la oscuridad, sino en la libertad y la luz de Cristo. Por eso, la respuesta lógica frente al mal no sería adoptar prácticas paganas como disfrazarse para esconderse, sino vivir abiertamente en esa victoria y esa luz que ya se tienen en Cristo. Entendido. Con toda esta carga histórica y teológica, que es bastante densa, llegamos al día de hoy. ¿Cómo hace una persona de fe para navegar esta fiesta? Supongo que el análisis habla de las posturas actuales. Sí, claro. Y las resume básicamente en dos enfoques principales que se ven hoy dentro del cristianismo. Aunque, bueno, siempre hay matices entre medio, ¿no? Seguro. A ver, ¿cuáles serían esas dos grandes líneas? La primera es la del rechazo total. Suena clara. El argumento es bastante directo. Como Halloween tiene raíces paganas claras y la versión moderna está llena de temas ocultistas, macabros, demoníacos, la única opción coherente para un cristiano es no participar. Nada. Cero. ¿Y en qué se apoyan para eso? A menudo citan versículos como 1 Tesalonicenses 5:22. Absténganse de toda forma de mal, o a veces se traduce como de toda apariencia de mal. Consideran que cualquier participación, hasta lo que parece más inocente como el dulce o truco, o ir a una fiesta de disfraces, podría ser como aceptar o validar una fiesta que ven como mala en su esencia. ¿Y proponen algo alternativo? Sí, muchas veces promueven otras actividades para esa fecha. Festivales de la cosecha, fiestas con temas positivos o eventos cristianos que a veces llaman Holy Wins. De cristiano y positivo a la fecha. Entendido. Esa es una postura, la de separación. ¿Y la otra? Imagino que va por otro lado. Totalmente. Es la que el análisis llama de apropiación cultural y enfoque en la luz. ¿Apropiación cultural? Sí, pero en un sentido particular. Esta visión parte de otro principio bíblico, el de ser influencia cristiana dentro de la cultura, no separarse por completo. Sostiene que sí es posible participar en algunos aspectos de la fiesta, los que se ven como puramente sociales o seculares. ¿Cómo cuáles? Como que los niños se disfracen de cosas inofensivas, ¿no? No sé, un bombero, una princesa. Cosas no ligadas a lo oculto o al terror. Y que pidan dulces o ir a reuniones sociales, pero sin aceptar ni meterse con los elementos negativos u ocultistas. O sea, con discernimiento. Claro, la clave es la intención y el discernimiento. Los que siguen esta línea ven la fecha como una oportunidad
una chance para hacer luz en medio de la oscuridad, como dice Jesús en Mateo 5:14. ¿Cómo sería eso? Argumentan que en vez de esconderse, se puede usar la ocasión para hablar de la verdadera esperanza, para recordar y celebrar la santidad, la victoria de Cristo sobre el mal, la vida eterna. Es un poco como volver a la intención original de la Iglesia al poner a todos los santos en esa fecha. Redimir el tiempo, ofrecer algo positivo. ¡Qué interesante! Las dos posturas usan principios bíblicos, separación por un lado, ser luz por el otro, pero llegan a conclusiones opuestas. Esto abre una pregunta más grande sobre cómo nos relacionamos con la cultura que nos rodea, ¿no? Definitivamente. Esa es la tensión de fondo que revela el análisis de Halloween. No es solo sobre disfraces y caramelos. Toca una pregunta fundamental y de siempre para los creyentes. ¿Cómo vivir la fe en un mundo que a menudo tiene valores y prácticas distintas o contrarias? Claro. ¿Nos retiramos para mantenernos puros o nos involucramos para intentar transformar o influir? Y Halloween, bueno, sirve como un caso de estudio muy concreto de ese dilema. Queda clarísimo entonces que Halloween es mucho más que una fiesta de disfraces. Es este fenómeno súper complejo, una mezcla de tradiciones paganas, antiguas, celtas, con sus propios significados. Un intento histórico de la Iglesia por darle un giro cristiano. Y hoy, una celebración enormemente secularizada, comercializada, sobre todo en Occidente. Y la tensión teológica clave que nos deja el análisis parece ser esa, o evitar cualquier lazo con lo oscuro, o verla como una chance para afirmar la luz y la fe justo en contraste con esas sombras. Exactamente. Y quizás como una reflexión final que sale de todo esto. Si pensamos en ese intento o esa teoría, ¿no?, del cristianismo antiguo de poner sus fiestas sobre fechas paganas, como pasó quizás con Todos los Santos y Samhain, ¿Sí? ¿qué nos dice eso sobre la estrategia de intentar redimir o cristianizar prácticas culturales que tienen otros orígenes hoy en día? ¿Funciona a largo plazo? ¿O siempre está el riesgo de que el mensaje se diluya, se confunda o hasta se corrompa un poco en el camino? Buena pregunta. Es una pregunta abierta, ¿eh? Va más allá de Halloween. Algo para seguir pensando. Una pregunta potente, sin duda, que nos deja reflexionando sobre cómo interactuamos con la cultura en general. Con esto entonces, cerramos nuestra inmersión en la historia y la teología de Halloween, basándonos en este análisis. Esperamos que haya sido útil y que sume nuevas dimensiones para entender esta fecha tan conocida y, bueno, tan debatida.